estamos, mirá, está Jorge Yoma, está Juan Manuel Valdés, está José Cano, está Nicolás del Caño, está Cintia Houghton. Cano, hay que rezarle a Dios, como dijo su coprovinciano. Mirá, nosotros como tucumanos tenemos la expectativa que Mansur, como jefe de gabinete, pueda resolver los graves problemas que está atravesando la provincia, que no lo supo resolver los 6 años que lleva como gobernador y los años que llevó como vicegobernador de Alperovich. Ah, no es un elogio entonces. No. Tucumán triplicó los índices de desocupación del 2015 a la fecha. Tucumán es una de las provincias con mayor índice de pobreza del norte argentino. Recibió recientemente un reproche de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte de 4 detenidas en una comisaría del interior de la provincia. El sistema carcelario está absolutamente colapsado, hay 1.300 detenidos en comisarías de las provincias. Y usted dice que eso es una, digamos, como el antecedente que puede pasar a nivel nacional. No, o sea, lo que yo digo... No le tiene nada de fe a Mansur. No, mire, yo la verdad como argentino, a mí me gustaría que el gobierno encuentre rumbo, porque no creo que cuanto peor mejor, y honestamente creo que en el medio está la gente, que le está pasando muy mal, pero me parece que se está generando una sobreexpectativa sobre funcionarios que ya estuvieron, que en todo caso nos retrotrae al 2013, y cuando uno mira los antecedentes desde el punto de vista de la gestión política en las provincias, la verdad tiene muy poco para mostrar. Tucumán es una provincia que tiene colonizado el Poder Judicial, que tiene un sistema electoral realmente escandaloso, el clientelismo político forma parte ya de lamentablemente por muchos sectores naturalizado, repartir bolsones, las dádivas, subsidios, 3 o 4 días antes de la elección de 5.000 pesos de manera totalmente discrecional. Así que la verdad que me parece que el problema que tiene el Frente de Todos es que tiene que dejar de mirar el 14 de noviembre y mirar el 2023, porque la verdad que lo que aconteció después de las PASO, las cartas epistolares, los audios que trascendieron, que en todo caso me parece que deberían tener un profundo debate interno, porque hoy el intendente de Escobar, un presidente que tiene la imagen absolutamente devaluada, ocurrieron cosas del 2019 a la fecha. Promesas de campañas incumplidas, un manejo de la pandemia que, digamos, dejó mucho que desear, y me parece que la figura de Mansur se le está dando, digamos, un protagonismo, un rol, que honestamente los antecedentes no lo avalan. Se le está dando el gobierno, ¿no? Yoma, a ver, usted conoce a muchos dirigentes del país. ¿Cuántas veces le hemos pedido a Dios que nos ayude, no? ¿Usted piensa que ahora nos va a ayudar? Mira, creo que desde el punto de vista del resultado electoral, creo que hay una sobreactuación de la derrota por parte del gobierno. Creo que se autoinfligió una crisis política por una derrota en unas primarias parlamentarias. Digamos, ¿no? Creo que en ese sentido toda esta presentación masiva de renuncias y que luego terminó rechazando las renuncias de los que no la habían presentado, rechazándolo a los que no habían presentado y aceptándola a los que no la habían presentado. Digamos, creo que como dice mi coterráneo norteño Cano, creo que habría que elevar un poco la vara y mirar un poco en el mediano plazo. Hay que recuperar la Argentina. La pandemia ha sido muy, muy dura. Y en ese sentido creo que el hecho de que un gobernador del norte venga y que los gobernadores, a través del gobernador del norte, de Mansur, se involucren con la resolución de la crisis, con la salida de la crisis, no me parece mal. Para nada, al contrario. Venimos de 2 periodos de gobierno donde los funcionarios necesitan un GPS para salir de la General Paz, desde el presidente y los equipos de funcionarios. Entonces, que los gobernadores se involucren, cada vez que hubo crisis profunda en la Argentina, se involucraron los gobernadores de distintos signos políticos. La salida del 2001 fue con los 14 puntos que firmaron los gobernadores en Olivos y que planteó una hoja de ruta para salir. Entonces, creo que este tema de la elección se resuelven 2 o 3 diputados más o menos, pero creo que el problema de fondo estructural de la Argentina es que no tenemos un liderazgo,
no hay un proyecto, es decir, no sabemos a dónde vamos, y un plan de contingencia. Entonces, y ese plan de contingencia tiene que ver con la inflación, tiene que ver con el desempleo. Pero porque usted piensa que Cristina no tiene liderazgo, entonces. No, el problema es que está en el lugar donde el que debería tener el liderazgo no lo tiene. Ese es el problema. Hay un problema de liderazgo serio. Entonces, ¿por qué? Porque es el presidente el que tiene que liderar. Claro. Este modelo lo votó la Argentina, digamos, es un modelo político que el pueblo argentino votó, donde el liderazgo lo tiene la vicepresidenta. Pero se producen este tipo de episodios en un país en crisis, en donde, reitero, el problema es estructural, no se resuelve aumentando planes sociales. El problema estructural de la Argentina es la inflación, claro. No es un shock distributivo, no hay nada para distribuir. Sí. Es un shock antiinflacionario necesitamos. Necesitamos recuperar la economía argentina, generar empleo nuevamente. Digamos, hay problemas que van más allá de esta elección parlamentaria que no resuelve mucho. ¿Valdés, hay un problema de liderazgo en la Argentina? No, yo no creo eso. Yo creo que estamos frente a un gobierno que, ante un resultado adverso en las elecciones, decidió escuchar el mandato de la sociedad e incorporar tanto al gabinete nacional como al gabinete de la provincia de Buenos Aires a dirigentes que en sus distritos fueron acompañados por la ciudadanía. Y que eso, por supuesto, que nos da mayor dinamismo y mayor correlato con lo que la sociedad está demandando. Nosotros somos profundamente respetuosos de la voluntad popular y por eso es que actuamos como actuamos. Tal vez hay una experiencia reciente en la Argentina que no fue de la misma característica. Cuando Macri perdió elecciones, decidió levantar el tipo de cambio y generar una mega devaluación que le licuó el poder adquisitivo a la gente. Nosotros tal vez nos enojamos, tal vez nos peleamos en público entre dirigentes políticos, pero porque nos enojamos con nosotros mismos y tratamos de encontrar soluciones que le den la escucha a la gente. Por eso las medidas que hemos anunciado lo que significa hoy poner recursos del Estado para registrar trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico, lo que hoy anunciamos con las jubilaciones anticipadas para que aquellos beneficiarios que no pudieron contribuir no tuvieron aportes porque perdieron su trabajo en el marco de la pandemia, puedan conseguir la jubilación. Creemos que la salida es ampliando derechos y escuchando a la ciudadanía. Pero, si me permitís, sí. Estimado Valdés, la verdad que la gente hoy no tiene poder adquisitivo. Es decir, vos ponés la vara de la gestión de Macri y honestamente el haber jubilatorio, el proceso brutal de devaluación del peso y del haber jubilatorio está entre los más bajos de los últimos 50 años. Y claro, evaluado por el gobierno de Macri, por los 24% que perdieron los salarios en el cuando Macri se fue, el haber jubilatorio rondaba los $450. Hoy está en $130. Sacaron 200.000 millones de pesos para pagar este año le va a ganar la inflación, José. Del sistema previsional. El haber jubilatorio este año va a aumentar un 52% cuando en los últimos 8 meses tuvimos 47% de inflación, mientras 35% los 4 años de gobierno de Macri fueron deteriorar el poder adquisitivo. Hoy los jubilados están mucho peor de lo que estaban en el 2019. Me parece que no podemos seguir con este relato. ¿Cómo querés que esté mejor que después de una pandemia? ¿Cómo suponés que la sociedad va a estar mejor después de una pandemia? Pero ustedes dijeron que con los intereses de la LELIC iban a aumentar el haber jubilatorio y están haciendo todo lo contrario. Sacaron 200.000 millones, estos son datos oficiales, 200.000 millones de pesos del sistema previsional para financiar la emisión. Nosotros, José, lo que hicimos fue darle toda la respuesta que el Estado argentino podía dar. Ustedes dijeron que le iban a aumentar el 20% y le están dando un bono de 5.000 pesos. Vos me interrumpiste cuando estaba hablando y después me volvés a interrumpir cuando estoy respondiendo. Perdón. Creo que el Estado argentino tiene la capacidad de respuesta que tiene por la situación en la que lo dejó el gobierno de Mauricio Macri, con un endeudamiento récord. No hace falta decir más que ilustrar lo que significó el endeudamiento récord con el Fondo Monetario que tenemos todavía que resolver. El año pasado, en el marco de una pandemia, resolvimos el endeudamiento con el sector privado, $300.000 millones que le ahorramos a los argentinos en materia de reestructuración de la deuda, irresponsable que haya tomado el gobierno de Mauricio Macri, y estamos haciendo que todos los salarios le ganen a la inflación este año. Esa es la hoja de ruta que tenemos, y ese es el horizonte que tenemos de reactivar el consumo, reactivar aumentaron 30.000 millones de dólares la deuda. Con pandemia mediante, hoy tenemos niveles 4 billones y medio del ELIC, pero me seguís interrumpiendo, José, lamento que quieras hablar en este tono. Pero vos sabés perfectamente que hoy el sector de la industria, el sector de la construcción, está mejor que como lo dejó el gobierno de Macri, que no tuvo una pandemia. ¿Pero en qué país? No. A ver, perdón. José Copra, Nicolás del Caño. Le quería preguntar, estas medidas que ha tomado el gobierno, porque es cierto, ha tomado un montón de medidas, digamos, de ayuda, ¿alcanzan, sirven? No, evidentemente son parches
y déjame decirte, digo, primero que el cambio de gabinete, lo que el gobierno lee es un giro a la derecha, digamos, ¿no? Claramente, volviendo a lo de Mansur, Mansur no solamente es enemigo declarado de las mujeres, que obligó a parir a una niña de 11 años, sino que además fue el gobernador articulador de, como definió Emilio Monzó, los gobernadores peronistas pintados de amarillo, que coordinó la votación en el Congreso Nacional de los legisladores del peronismo de todas las leyes de Macri, que no se podrían haber aprobado sin esos votos, porque no tenía mayoría en ninguna de las dos cámaras. Recuerdo perfectamente cuando se aprobó la reforma previsional de Macri, a la que nos opusimos fuertemente. Bueno, Mansur fue el garante de que se votara eso. Y creo que las medidas obviamente son parches, porque acá el problema es que el gobierno planteó en el 2019 que iba a aumentar las jubilaciones y dejar de pagar las LELIC con las que favorecen a los bancos, y fue lo contrario, es decir, se ajustó a los jubilados y a las jubiladas y los bancos multiplicaron lo que reciben por LELIC. Raro porque tiene El gobierno No prometió que iba a mejorar la situación de los jubilados. La pandemia generó dificultades, claramente. Ahora, reconocen, la propia Cristina Fernández de Kirchner reconoce en su carta, lo hace por medio de plantear de que hubo subejecución del presupuesto, de que hubo un ajuste. En los audios que escuchamos de Fernanda Vallejos y otros referentes del Frente de Todos, dicen lo que dicen los datos. Los datos son concretos. Hubo un ajuste brutal. Se eliminó el IFE, se lo dijimos al ministro Guzmán. Muchas de las cosas que ahora dicen dirigentes del Frente de Todos las denunciamos en su momento. ¿Vos pensás que sectores, digamos, progresistas acompañan al Frente de Todos? ¿Los van a votar a ustedes ahora? Yo creo que hay mucho descontento porque, a ver, la elección, el gobierno perdió muchos votos que lo habían acompañado, muchas personas que lo habían acompañado en el 2019. Ahora, Juntos no es que hizo una elección donde sumó con respecto a la elección anterior. El Frente de Izquierda es tercera fuerza a nivel nacional. Mucha gente no fue a votar por descontento con el gobierno. Nosotros creemos que mucha gente que está disconforme con la situación económica y después digo con este giro, con el nuevo gabinete, por supuesto tiene coincidencias con muchos de los aspectos que planteamos desde el Frente de Izquierda y sobre todo con peleas que damos concretamente en las calles todos los días, no solamente son planteos de campaña electoral, y creo que mucha de esa gente nos puede acompañar. Cintia, ¿cómo tomó usted que Mansur haya invocado a Dios? Mirá, bueno, él siempre ha dicho de que es una persona creyente, pero la verdad es que yo lo que creo es que el gobierno está maquillando y está tomando decisiones simplemente para mostrar una cara distinta, porque le fue muy mal en estas elecciones. Y lo que me parece es que lo hayan puesto a Mansur también tiene que ver con la representación de, sobre todo del pueblo del norte de la Argentina, en donde normalmente han tenido muchos votos allí, y esta vez se notó que han perdido muchos votos en el norte. Entonces era una forma de también darle una cara de federalismo. A mí me gusta que la gente se pronuncie y mencione a Dios, porque bueno, es lo que creo y es lo que le falta a la Argentina. Él tiene una posición, por ejemplo, con respecto a un tema polémico como es el aborto, similar a la suya, ¿no? Sí, él siempre se ha pronunciado a favor de la vida. De todas maneras, yo no me tomo a ese, digamos, no tomo esta decisión del presidente de ponerlo a Mansur, que esté más a favor de la vida de lo que estaba antes. Porque para eso hay que tomar otras decisiones. La tiene a Vilma Ibarra al lado, que es quien propuso el proyecto de ley del aborto, y todas las mujeres y los dirigentes fuertes del oficialismo que apoyaron la ley del aborto están todos en el mismo lugar. Los presupuestos para los distintos ministerios que tratan estos temas siguen intactos. ¿Pero usted qué quiere? ¿Que cambie, que esa gente se vaya al gobierno? No, yo ahora estoy trabajando para las elecciones. Yo lo que quiero es que aquellos ciudadanos que están esperando un país distinto sepan elegir a los representantes que tenemos estas posiciones. La verdad es que las decisiones que está tomando este gobierno en este momento, reitero, yo lo veo como un maquillaje y no sé cuánto tiempo va a durar. Y espero que no caigamos todos en el engaño de decir, bueno, las cosas van a cambiar, y en realidad después de las elecciones van a volver a profundizar el modelo. A ver, Juan Manuel, perdón, sí. Quería mencionar algo porque, por ejemplo, mañana sé que se van a presentar nuevas medidas para el campo. Si uno las lee, la verdad es que son mínimas al lado de lo que el campo necesita. Hoy hay que hablar de cómo reducir
las retenciones, de cómo volver a reducir los cupos a las exportaciones. Eso es lo importante para el campo. Y la verdad que esto de reducir un poco los impuestos o la devolución de los gastos, de los impuestos sobre ciertos gastos, me parece que es algo mínimo a lo de lo que necesita un sector productivo como es el campo. A ver, Valdés, sí. Está claro que se han establecido nuevas interlocuciones con sectores que son importantes para el desarrollo argentino. Por ejemplo, hemos anulado esta semana, hemos derogado las retenciones que pagaba el sector servicios, el sector del software, que tanto empleo genera y que tantos dólares genera para la Argentina. Y esas medidas que parecen o parecen intervencionistas, ¿quién las tomó? Las tomó el gobierno de Macri. En su afán para tratar de compensar el descalabro económico que hizo, le puso retenciones hasta la industria que decía querer promover, que es la industria del conocimiento. Y este gobierno es el gobierno que no solo promovió una ley de economía del conocimiento, sino también la que le quitó estas retenciones ridículas que había puesto el gobierno de Macri. La verdad es que tenemos una mirada pragmática de la situación, que hemos reaccionado a lo que la ciudadanía dictó en las últimas elecciones y que esperamos llegar al 2023 con un país más desendeudado y con un país desendeudado y con un país que esté creciendo y en empleo. Y sabemos que la economía se está reactivando. La discusión que estamos teniendo internamente es cómo hacemos para que esa reactivación llegue más rápido al bolsillo de los argentinos. Queremos decir algo. Habíamos invitado hoy a Julián Domínguez al programa. Cierto, sí. Había confirmado e imprevistamente en la tarde de hoy lo canceló. La verdad es lamentable, ¿no? Porque bueno, si vos te confirmás, lo recontra confirmó Domínguez, pero bueno. Estará con los anuncios, ¿no? Seguramente puedan tener la oportunidad de conversar con él prontamente, porque Julián es una persona de diálogo. Ha venido aquí a Dos Voces muchas veces. A ver, Jorge, usted plantea que estamos en un problema económico y no estamos discutiendo eso. Lo que yo veo es que, bueno, el amigo Valdés, cada 3 palabras dice Macri, digamos, hace 10 minutos habló y creo que la palabra que más pronunció es Macri. Y creo que estando en el gobierno, estando en la gestión, en medio de un país angustiado como el que está, con una cuarentena cavernícola como la que pasamos, con 1 millón de chicos fuera del sistema educativo, digamos, hay que reconstruirla la Argentina. Entonces hay que generar un poco de ideas. Esas ideas son estructurales. Si nosotros pensamos que poniéndole la plata en el bolsillo de la gente, la platita, como dicen, la platita que no vale, digamos, la inflación está vaciando los bolsillos de la gente. Entonces, hay que tener una mirada de cuáles estructuralmente son los problemas de la Argentina y mirar hacia adelante. Recién Nicolás dijo algo que es cierto. La alianza o el trabajo de Miguel Pichetto como jefe del bloque de senadores y Mansur en representación de los gobernadores le dio gobernabilidad al gobierno de Macri. Digamos, cuando se involucran las provincias argentinas en la gestión de gobierno, es positivo. Ahora, el problema es de diagnóstico. El problema es de diagnóstico. ¿Cuál es el problema? Si el problema es ganar la elección a como venga, el 14, incendiar el Tesoro y el Banco Central para ganar la elección, y los problemas se van a agravar. Yo quisiera que eleven un poco la mira y que vean en el futuro y en el mediano plazo qué es lo que le espera a la Argentina y actuar en consecuencia. Ahora, Yoma, usted piensa, ¿usted piensa que Mansur tiene el apoyo de todos los gobernadores peronistas? Porque usted los conoce muy bien al peronismo del interior. Sí. O le dijeron, bueno, querías ir, andá, o Cristina quería que vaya, andá y arreglate. No. Nadie deja una provincia a 2 años de su mandato porque quiere irse. Creo que los gobernadores, como en otras crisis, las provincias argentinas, a través de los gobernadores, y se involucraron y en este caso asumieron un rol protagónico en el gobierno, no me parece mal. Fíjense, si me disculpa, me permite, Marcelo, una cosita nomás. Sí. Recién hicieron publicidad, propaganda, con lo que sea, difundieron el debate electoral 2021. El anuncio. Y pasaron todos los debates desde el año 96. Todos de la capital y la provincia de Buenos Aires. Nunca trajeron un jujeño, un tucumano, un riojano a debatir aquí. No son sencillos. ¿Cómo querés que no vea bien que venga un gobernador del norte a involucrarse con los problemas de la Argentina? Muchas veces, muchos años, los más difíciles son los dirigentes. Pero yo te aseguro que vos invitás a los candidatos de La Rioja o de Tucumán o de Jujuy. No, déjame decirte una cosa. ¿Cómo no van a venir? Mira, en Jujuy, nuestro compañero Alejandro Vilca, obrero de la recolección de residuos del municipio, obtuvo el 24% de los votos, una elección histórica del Frente Izquierda,
y está muy cerca de ser diputado nacional. Digo, yo creo que en el norte, donde ha habido enormes peleas de los trabajadores porque han sufrido el ajuste del gobierno de Macri, también de este gobierno y de los gobernadores peronistas, bueno, en Jujuy de Morales, ¿no? El gobernador Morales que persigue a todos los sectores. Anda a recorrer Jujuy para que vea entonces, la transformación pará. Del 2015 a la fecha, por ¿Qué favor. transformación? Por favor. ¿Qué transformación? Justamente, construyendo todas las luchas del pueblo trabajador se han expresado en un 270 apoyo escuelas. al Frente de A Izquierda, lo mejor muy ustedes se sentían más identificados con Milagro importante, que Sala es que parte con el de la modelo de expresión Morales. nacional que ha tenido el Frente de Izquierda como por tercera favor. fuerza, y lo quiero destacar por eso, justamente porque los trabajadores, los sectores populares en el norte, gobiernen radicales o peronistas, también han sufrido las consecuencias de los ajustes de los gobiernos provinciales y nacionales, y bueno, el Frente de Izquierda está haciendo una elección muy importante como protagonista de las luchas de los distintos sectores Lo populares. complicó, Yoma, porque dice que Mansur lo ayudó a su gobierno. ¿Y usted lo criticó? Yo critico la gestión de Mansur al frente de la provincia como gobernador. Ahora, naturalmente, coincido con Yoma en el sentido que lo que buscó en el cambio de gabinete el gobierno es darle un blindaje político. Eso, digamos, está fuera de discusión. Si uno analiza la figura presidencial, producto de las propias internas, porque lo que dijo Fernanda Vallejo en off, lo que hoy planteó el intendente de Escobar, las cartas epistolares de la vicepresidenta, me parece que están enmarcando a la clara que el drama que está viviendo el gobierno hoy, que se visibiliza de manera ya brutal, producto del resultado electoral de las PASO, están dramatizando el resultado. Nosotros ganamos las PASO en el 17 y 2 años después nos fue mal. Entonces, no se termina la vida después del 14 de noviembre. Pero parece que el peronismo no admite derrotas. No, pero el peronismo... Le cortaron la cabeza a todo, digamos. A ver, en términos metafóricos, ¿no? Porque después nos dicen que Alberto Fernández medio le intervinieron en el gobierno. Pero la respuesta... A Kicillof le intervinieron en el Marcelo, gobierno. pero la respuesta de fondo es cómo seguimos. Repito, 800.000 millones de pesos se pagó de intereses del ELIC. En el 2019 el stock era entre pase del Banco Central y el ELIC un billón de dólares, un billón de pesos. Hoy estamos en 4 billones y medio. Y se sacó del sistema previsional. Eso es una bomba. Bueno, entonces el tema es cómo nosotros, hoy se tomó una decisión correcta vinculado a la exportación de carne a China. Están reconociendo implícitamente que cometieron un grave error. Demoramos 7 meses en modificar por decreto la ley de vacunas que permitió que entren las vacunas Pfizer, que los que tienen comorbilidad o discapacidad de origen genético, la pandemia fue mortal. Perdimos 7 meses. Entonces me parece que lo que votó la gente en las PASO refleja lo que aconteció desde diciembre del 2019 a la fecha. Un voto de censura fue. Bueno, me parece que votó en contra de un gobierno que no cumplió con lo que había prometido durante la campaña y que naturalmente nadie desconoce de que en el medio tuvimos una pandemia. Ahora, cuando vos le podés restricciones a la gente irracionales, estuvimos encerrados en el momento donde no había circulación viral. Digamos, el papá de Abigail, de Soledad, y cuántos casos hubo, la gente en Formosa que estuvo a la orilla de la ruta porque el gobernador Infran no lo dejaba ingresar, y el presidente toma como modelo ese modelo feudal de gobernar. Mientras tanto, en Olivo ocurrían, digamos, todo lo contrario a lo que el presidente decía que había que hacer. Vamos a escucharlo a Valdés, que tiene simultánea, porque escuchó varias cosas de distintos lados. No, escuchar vamos a seguir escuchando porque la campaña que se viene de cara al 14 de noviembre y toda nuestra función de gobierno es escuchar lo que la ciudadanía nos dice. A mí me sorprende que digan que nos duela perder una elección. Es cuando un gobierno pierde una elección significa que la ciudadanía la está pasando mal. No se trata de la vanidad de un dirigente, de cómo sale en la tabla de posiciones. Lo que estamos discutiendo es cómo hacer para que la ciudadanía esté mejor de cómo está. Y sabemos que después de una pandemia y después de 4 años de estancamiento económico, la sociedad está molesta y está enojada, y entendemos el enojo de la sociedad con la dirigencia política. Y creemos que se sale tomando medidas concretas, como las medidas que anunciamos esta semana. Ahora, Juan Manuel, Yoma y Cano, y no sé, ellos creo que también, pero dicen, con esta medida, después del 14 vamos a estar peor. Eso es un poco lo que dice Yoma. No lo comparto. Yo creo que con estas medidas vamos a seguir reactivando la economía y vamos a lograr ir llegando a los sectores que todavía no les llegó esa reactivación y esa reapertura. Pensemos que en lo que va de estos 15 días, por ejemplo, el programa Previaje inyectó 10.000 millones de pesos en el sector del turismo. La temporada de turismo
parece que va a ser mejor que la que tuvimos el verano anterior y también mejor que la que tuvimos en el 2019. La verdad es que nuestra agenda es la agenda de la reactivación económica y la agenda de la reactivación de la Argentina, pero una reactivación que le llegue a todos los sectores, no que haya pequeños grupos que se beneficien con esa mejora en la demanda. Entregando heladera, no creo que sea el camino. No, nosotros no entregamos heladera. Nosotros damos financiamiento para que la gente pueda consumir porque creemos en eso. No creemos después, en Juan Manuel, a la gente le hicieron creer que podía comprar celulares. Hiciste referencia a la ley de economía del conocimiento. No Ustedes creemos, perjudicaron esa actividad. No, perdóname. Modificaron la ley. Nosotros modificamos la ley con la y le Cámara quitamos las y dejaron retenciones afuera al la software pyme. cuando ustedes Era digamos, el tercer ingreso de divisa al país. Y lo sigue siendo por la ley de software que promovió Néstor Kirchner, no por la ley, no por las Pero después retenciones que le puso el gobierno de Mauricio Macri con Dante Sica, que lo que hicieron era pedirle perdón al campo y ponerle retenciones a los que producen Hablen software. con las cámaras. Eso fue lo que hizo el gobierno de Macri, no dejó una bandera de las que prometió. Vamos a escucharla, Cintia. Yo los escucho y la verdad que justo José mencionaba, bueno, cómo seguimos, ¿no? Y vos mencionabas todo el tema de lo que está pidiendo la gente. Y a mí lo que me parece es que a los que no estamos escuchando es a la gente que está padeciendo un modelo en donde la grieta al final beneficia a los dos partidos políticos mayoritarios y no estamos viendo que ustedes ya han gobernado y la pobreza no para de crecer, la inflación no se ha resuelto, la deuda externa tampoco se resolvió. Hay un problema que no tiene que ver ni con el modelo económico, ni tiene que ver con justamente con estos debates políticos. Tiene que ver con los valores de la dirigencia política. O sea, me parece que se habla mucho, pero concretamente después no se cumple con lo que se promete. Y la gente por eso no sabe no saben ni a quién votar, no quieren votar. Y la verdad es que lo que estamos viendo es que las medidas que hoy se han implementado antes, con el gobierno anterior, y con este gobierno que ya nos gobernó, Cintia, y que ahora está cambiando, de repente están cambiando el rumbo. Qué votar y se expresó. De repente están cambiando el rumbo. Sí, a ver, saben qué votar en el sentido de que saben qué es lo que no quieren votar. Bueno. A mí me encantaría que los argentinos algún día empiecen a votar lo que verdaderamente quieren. A lo mejor si tu votar. espacio político cambia el mensaje, tiene más votos. No, yo no voy a cambiar el mensaje porque lo creo, pero ¿sabes por qué también lo creo? Porque sé que la Argentina lo que necesita es una revolución de valores. Mirá, yo lo que estuve viendo, por ejemplo, ahora, que estábamos peleando el tema de voto a voto con todos los fiscales, lamentablemente lo que hemos visto son los disvalores que se juegan el día de la votación. Y no puedo creer que los dos partidos mayoritarios no resolvieron el problema de la votación. La boleta única, la boleta única de papel. ¿Quiénes se opusieron cuando estuvo en debate en el Congreso? Entre otros, Mansur y Infran, que han hecho un culto al clientelismo político en su provincia. Pero ¿y qué es el macrismo? Eso tiene que ver con una debilidad parlamentaria. Pero seguimos votando. Vos si no pones 4.500 fiscales en Tucumán, no garantizan tu voto, lo que la ciudadanía vota y que se refleje a mí me parece de la urna. 36.000 fiscales necesitamos en la provincia de Buenos Aires. Cuando yo fui al juzgado, ahí donde estaban todos los fiscales, a defender los votos, ¿sabes qué me decían? Ay, qué pena, vos no tenías fiscales en todas las... Nosotros estamos a favor de la boleta única de papel. Tengo que tener fiscales en todas las... Estamos a favor de la boleta única. Yo creo que es muy importante, obviamente, y en eso hemos hecho un gran esfuerzo, miles de trabajadoras, de trabajadores, de jóvenes para fiscalizar en la elección en todo el país, pero quiero referirme a que nosotros planteamos en la campaña un debate que sobre el final se empezó a plantear por parte de Larreta, por ejemplo, esto de eliminar las indemnizaciones por despido, el tema de la reforma laboral, es decir, aquellos que plantean que flexibilizando a los trabajadores y trabajadoras que hoy mantienen aún derechos, aún mantienen derechos por luchas históricas de la clase trabajadora, quienes están precarizados, porque hay un 50% de los trabajadores, o más inclusive, que está precarizado, un gran porcentaje de informalidad, que si quitamos derechos a aquellos que los tienen, van a estar mejor aquellos que están precarizados o que están desocupados, y eso se demostró falso, porque no hay ningún ejemplo en el mundo que suceda de esa manera. Pero déjame terminar. Pero déjame terminar. Los deja fuera. No, el problema acá es que se le quiere quitar más derechos a los trabajadores y a las trabajadoras, y no es la solución. Nosotros hemos propuesto la reducción de la jornada laboral. Nosotros hemos planteado la reducción de la jornada laboral y el reparto de las horas de trabajo entre ocupados y desocupados para terminar con la desocupación y la precarización laboral. Y hemos planteado además un plan de obras públicas y hemos planteado
planteado un plan de obras públicas para generar empleo y construir las viviendas que son necesarias en la Argentina. 3,5 millones es el déficit habitacional en la Argentina. 3,5 millones de familias sufren de graves problemas habitacionales. Hay que construir de cero 1.300.000 viviendas. Muchas personas que viven hacinadas, que no tienen dónde vivir. Lo vimos en Guernica, lo vimos en un montón de luchas de trabajadores y de familia. Entonces, si no apostamos a esa movilización, a esa lucha y terminar con los que nos han gobernado durante todos estos años y nos trajeron hasta acá. Y otra cosa, con esto te doy la palabra. El problema, ¿sabes qué son? Otra, los valores, porque hay presupuesto para eso. Lo importante las viviendas. Las viviendas son las más caras del mundo. Acá hay intereses, obviamente, de clase, ¿no? Y por eso lo que nos han gobernado por los grandes grupos económicos. Terminar también con el endeudamiento ilegítimo. El Fondo Monetario Internacional, muchos dicen, el gobierno decía en la campaña la vida que queremos. Ahora viene, no, está el acuerdo con el Fondo Monetario. Habían dicho, los senadores del Frente de Todos habían dicho que los DEC, esta partida especial del FMI que por la pandemia, no iban a ir a pagar deuda. Y sin embargo, fueron a pagar deuda. Entonces, no pagar esa deuda significa aumentar el presupuesto de educación, de la salud, que han sido destruidos. Y entonces digo, me parece que hay que poner como Nicolás, prioridad eso. Y el gobierno, con esto termino, Marcelo, y el gobierno había planteado en la campaña electoral del 2019 que se podía congeniar el complacer a los bancos, pagarle al FMI, a los especuladores y beneficiar al pueblo. Eso se demostró que es completamente falso. ¿Cuál es el país donde funciona ese modelo? Mirá, nosotros estamos... Vos porque tenés que defender el modelo de Macri que empobreció a 4 millones de personas en 4 años. En 4 años empobrecieron a 4 millones de personas. Vos recién hablaste de Mansur. Mansur fue el gran aliado que tuvo tu gobierno. Vos ahora venís acá a hablar de contra... Vos venís a hablar ahora contra Mansur, pero fue el que fue aliado de tu gobierno. Yo no vengo a hablar ahora contra Mansur. Fue el que les garantizó las leyes de ajuste. Nosotros en las provincias, digamos, no es como Titán en el ring, como a veces hacen sectores que se dicen opositores. Nosotros enfrentamos el modelo de Alperovia y Mansur en mi provincia. Y lo enfrenté con mi cuerpo. A mí me tirotearon mi casa, me armaron causa. Entonces, yo lo que te digo es que vos planteás un modelo... ¿Fue el principal aliado de Macri en el Congreso? No sé si es el principal aliado, honestamente. Fundamental. Creo que fue uno de los que se opuso, por ejemplo, a la reforma política, no implementar la boleta única de papel. Porque es inadmisible que en pleno siglo XXI sigamos nosotros naturalizando que sea normal que gente de otro país venga a votar a la Argentina, que en cada proceso electoral se entreguen bolsones, mercadería, subsidios. Me parece que hay cuestiones que más allá... estamos lejos de esos métodos que utiliza el PJ y la UCR. Hay cuestiones que más allá de nuestra pertenencia política deberían formar parte de los grandes acuerdos. Deberíamos estar todos de acuerdo que eso no puede seguir pasando en la Argentina. Porque tenemos que estar de acuerdo que no puede haber ningún jubilado que cobre 26.000 pesos. Bueno, no puede ser. Y ustedes ajustaron a los jubilados. ¿Cómo hizo este gobierno? Con la fórmula previsional que derogó este gobierno, y que cuando nosotros votamos, ustedes tiraban piedra de afuera del Congreso, y cuando se votó esta fórmula no los vi a ustedes en la puerta del Congreso. Sí, claramente se perjudicó totalmente en cada una de las luchas de los trabajadores y de los jubilados estuvo el Frente de Izquierda contra el macrismo y contra el Frente de Todos. Se le da bono de 5.000 obviamente ustedes no tuvieron ninguna lucha de y trabajadores. se castiga a quienes aportaron toda su vida. Y te vuelvo a repetir, el 37% de incremento sobre una inflación del 45%. Se sacó 200.000 millones de pesos. ¿Le robaron 100.000 millones de pesos a los jubilados? 100.000 millones de pesos fue un ajuste brutal. Bueno, creo que ante estas elecciones, independientemente de cómo termine el resultado, lo que tendremos que hacer es hacernos cargo de reconstruir un país que la pandemia y que las políticas económicas del último tiempo han perjudicado y han dañado severamente. El camino que queremos emprender es un camino de ampliación de derechos. Creemos que no es discutiendo para atrás, anulando derechos laborales, que vamos a poder construir esa pero acá no dice que el cambio de la ley previsional perjudicó a los jubilados. Nosotros prometimos en la campaña... Lo dice Fernanda Vallejo, no lo digo yo, lo dice Fernanda Vallejo. Son los datos. Entiéndome, José, es una cosa de loco. Y habla de la República interrumpiendo permanentemente. Nosotros dijimos en la campaña, por ejemplo, que iba a haber medicamentos gratis para los jubilados, y hoy hay medicamentos gratis para los jubilados. Dijimos que iba a haber tarjeta alimentaria, y hay tarjeta alimentaria. Fue lo que pudimos hacer en los 99 días que asumimos posteriormente al día de diciembre, y luego tuvimos que enfrentar una pandemia donde tuvimos que construir, entre otras cosas, 8 hospitales porque habían quedado abandonado el sistema de salud. Hoy nos toca encarar una etapa nueva que también tiene que tener dirigentes nuevos ejerciendo los lugares del Estado. Y estamos abocados a resolver la calidad de vida de la ciudadanía como no pudimos hacerlo durante la pandemia, porque tuvimos que ocuparnos de otras prioridades.
cuando se discutió la movilidad jubilatoria, Después, yo presenté una moción que no era nuestro proyecto es restituir los aportes patronales al 33%, que Caballos los redujo, y de esa manera que las jubilaciones aumenten de manera sustancial inmediatamente. Ahora, el proyecto que ustedes plantearon, esa fórmula, nosotros propusimos una cláusula que pusiera un piso de garantía para que ningún aumento fuera por debajo de la inflación. Y lo votaron muchos bloques que no eran el nuestro. Ustedes se negaron. Garantizar que no perdiera. Me decían, no, en este gobierno popular nunca va a dar por debajo de la inflación. Y sí, dio por abajo y lo reconocieron con un bono que fue insuficiente y significó ajustar aún más a los jubilados de lo que ya lo habían hecho el año pasado. Otorgando un bono para los jubilados y además dándole la jubilación a quienes no tuvieron todavía los aportes suficientes porque son la pandemia personas les quitó el trabajo. La verdad que el compromiso de este gobierno con los jubilados me parece que está fuera de discusión. Pero no reconocés lo que el día de hoy quedó claro eso. Vamos a ir integrando más personas. Tenemos el sistema previsional más inclusivo de América Latina, con el 95% de las personas en edad de jubilarse recibiendo jubilaciones, porque entre otras cosas recuperaron fondos de la DPJP. Yo hablo con un montón de jubiladas y jubilados que cobran la mínima y dicen qué va a pasar con nosotros porque no le alcanza. Estamos hablando no le alcanza. Lo cobramos la mayor. Yo coincido con lo de Del Caño, porque aparte acompañamos. En definitiva es que, digamos, tenía que ver con la fórmula que se derogó, que era incorporar la cláusula por inflación. Se hizo toda una argumentación que esa fórmula perjudicaba a los jubilados y me parece sensato. En el 2018 y en el 2019 perdieron los jubilados. Sí. Bueno, perdieron. Me parece que a esta altura del partido me parece sensato reconocer, como lo reconoció en off Fernanda Vallejo, que tenemos que modificar esa fórmula porque claramente los jubilados están perdiendo. Digamos, se perjudicó, se sacaron 200.000 millones de pesos del sistema previsional para financiar la LELIC. Acá los grandes ganadores son los bancos. A ver, Jorge Schomer, sí. Sí, cuando uno, escuchando un poco el debate de los compañeros, son todas medidas asistenciales, ¿no? Hablamos de los derechos de los trabajadores. La Argentina hace 10 o 15 años tiene 6 millones de trabajadores registrados. No hay más trabajadores registrados. No creció desde 15 años a esta parte. Aumentó el trabajo en negro, el trabajo informal. Aumentaron los cuentapropistas, aumentaron el trabajo independiente. La respuesta fueron planes sociales. Más de la mitad de los planes sociales son truchos. El 75% del presupuesto nacional se gasta en planes sociales, pero más de la mitad son truchos. Entre lo que no existen, lo que se llevan para financiar todas estas movilizaciones diarias que hay, lo que se llaman organizaciones de la economía popular, que son, como dice bien Pichetto, los gerentes de la pobreza, los que administran todo esto. Ellos se quedan con la mitad del gasto social. No le llega ni al trabajador informal, no le llega al desocupado real. Todo está financiándose estas estructuras gerenciales de la pobreza. Ahora, si haces un saneamiento de esos planes sociales, yo te aseguro que se cae la mitad. Porque no existen, porque son truchos. Jorge. Entonces, el problema, termino, José hermano, cuando hablamos de los derechos de los trabajadores, necesitamos generar empleo. ¿De qué derecho estamos defendiendo de una economía que no genera empleo, que tiene los mismos trabajadores registrados de hace 15 años? Tenemos que hacer una reforma y no le tengo miedo a decir hay que hacer una reforma laboral para poder generar nuevas formas laborales que permitan a las empresas. Pero ya la hicieron en los 90 y la desocupación terminó en el 20% y en el 2001. Se hizo con Menem. Yo le agregaría, déjenme terminar de hablar. Déjenme terminar de hablar. Y no puedes suprimir a las damas. Vengo de La Rioja a participar del debate del AMBA. Déjenme terminar de hablar. Pero dice lo mismo. Cada vez que viene, vamos a poner tape. Lo que quiero decir es que el problema de la Argentina es demasiado grave, demasiado estructuralmente grave. El presidente de Brasil y el presidente de Uruguay dijeron que Argentina se vaya al Mercosur. Prácticamente nos están echando el principal socio comercial, el principal destino de las exportaciones de las economías regionales, que es Brasil, que es el Mercosur. Entonces los problemas son, lo que yo estoy viendo es que en el diagnóstico y en las políticas no va dirigido a la solución de los problemas estructurales, sino a esto, a repartir
plata que cada día vale menos por la inflación. Pero Digo, yo planteé la reducción de la jornada laboral. que no queda es- perfectamente claro. se habló- Queda A perfectamente ver, vamos claro. Valdés, a escuchar la Cintia porque viene pidiendo... Hemos hablado de las necesidades de los trabajadores, hemos hablado de los jubilados, hemos hablado de las viviendas. O sea, son todas necesidades que son reales. El tema es quién genera la riqueza para poder cubrir todas esas necesidades, porque todos queremos que se cubran y que se cubran bien. Queremos que los trabajadores estén mucho mejor que lo que están ahora. Entonces, hay que buscar el sistema. ¿Cuál es el sistema? Y tiene que ver con lo que decía Jorge, y es una reforma laboral, pero una reforma que esté cuidando al trabajador. Nadie está diciendo de no cuidar al trabajador, y por eso nosotros que bregamos por la doctrina social cristiana, por una economía social de mercado... vos creés que hay que quitar la indemnización. No, yo lo que creo es que tenemos que tener convenios sectoriales, como por ejemplo tiene el sector de la construcción. Mira, estuve hablando con Dante Camaño. Es el sector de mayor Estuve informalidad. hablando con Dante Es quitar Camaño. derechos, justamente. Gastronómicos. A ver, ustedes saben perfectamente la cantidad de bares y restaurantes en la ciudad de Buenos Aires que se cerraron, 2.000. Hay 20.000 empleados menos de gastronómicos en la ciudad de Buenos Aires. Él mismo, un sindicalista, me decía, necesitamos algún tipo de modelo de flexibilización laboral con un seguro, por supuesto, de ¿para qué? Para que Ese es el problema, empleados- los sindicalistas que tenemos que fueron cómplices de quitarle No, derechos a los disculpa- trabajadores. El disculpame, convenio yo lo WOCRA que es, creo- mira, si vos generalizás el convenio WOCRA, es quitarle derecho a todos los trabajadores Perdón, y es yo lo que te flexibilizarlo. digo es que los Entonces, trabajadores y eso hoy lo- están fuera del sistema. Vos tenés Por eso no planteamos la solamente reducción de la jornada y el laboral modelo, para y el incluirlos como un modelo. empleo Vos fíjate, genuino, el afectando la modelo- ganancia de los pero vos empresarios. fíjate que el modelo yo de le- asistencialismo hoy nos llevó le a este agregaría- 50%. Yo no te planteo Claro, asistencialismo, Valdés. te digo Le reducción de la jornada laboral. agregaría lo que dijo Yoma. Le agregaría No, lo que ¿cómo dijo vamos a Yoma reducir la a una jornada reforma laboral en el tributaria Para re- país? y obviamente afectar el un salario, modelo de generar desarrollo y de riqueza. crecimiento, A ver, porque supuesto. una reforma laboral por sí mismo no va a generar empleo si el país no se reactiva y no se genera inversión y una reactivación económica. Pero en el tema de los planes sociales, yo lo hablé con el ministro, con el ex ministro Arroyo, inclusive con productores y con personas beneficiarias del potenciar trabajo en Tucumán. Es una herramienta que permite la articulación entre un plan y el trabajo real. Y sin embargo, no se articula, hay lugares donde se articula y otras provincias donde no se articula, y vos tenés la contradicción que hay provincias como la nuestra, donde hay cultivos intensivos que prácticamente duran entre las distintas actividades 8 meses del año. Por el cierre de la frontera, muchos trabajadores de Santiago no pudieron ingresar y hubo problemas porque los que tienen el potenciar trabajo tienen miedo de que lo incorporen en la economía formal, porque después es una actividad de 4 meses, pierden el plan y quedan sin nada. Entonces, la articulación del potenciar trabajo es una muy buena herramienta. A ver, el Valdés, gobierno sí, la no. tiene a mano y que se la tiene que Son utilizar. 14.000 pesos. Nadie Tengo que puede decir- No, tengo y que te decir complementan el salario. Está llevando adelante ahora una experiencia para justamente en el sector del agro quitar la incompatibilidad entre los Totalmente. programas sociales y el trabajo formal. Así que es una experiencia que está desarrollándose ahora y veremos los resultados. Lo que sí está probado es que reduciendo derechos laborales no se genera más empleo. Sucedió durante el gobierno, durante la década del 90, sucedió durante el gobierno de Mauricio Macri, sucede en Brasil con una reforma que se hizo donde se destruyó prácticamente años de derechos laborales y Brasil está en una situación económica mucho peor que como estaba cuando comenzó el gobierno de Bolsonaro. Por ese motivo, entre otras cosas, ha caído en picada para las elecciones del año que viene y se espera un retorno de Lula. Y queremos traer ese nuevo modelo. Bueno, queda más que claro cuál es la política que nos va a llevar un triunfo del gobierno, un triunfo de Cambiemos o de Juntos por el Cambio si se produce en noviembre. Menos derechos laborales, volver a los tarifazos de 5.000% a los usuarios y a las pymes de la energía. Esa es la agenda de gobierno que se planteó. Y por eso quieren ir por la presidencia, perdóname, por eso quieren ir por la línea sucesoria, porque quieren empezar a gobernar desde el Congreso con medidas que van en contra de los derechos de las personas. Y lo han hecho durante esos 4 años. Hoy María Por Eugenia eso Vidal creemos dijo que si ganan van a pedir Bueno, la presidencia de la Cámara de es Diputados. ponerse la línea sucesoria. La verdad que la sociedad argentina votó en el año Yo no 2019 estoy de acuerdo. un gobierno y un poder ejecutivo. ¿Cómo? María Yo no Eugenia estoy de Vidal, con la acuerdo. misma irresponsabilidad con la que cambia de distrito y con la misma irresponsabilidad con la que cambia de propuesta, según lo que le permite o dice que trabajaba o vivía en Aedo, y dice que vivía en Flores, ahora quiere además discutir la institucionalidad en la Argentina y ponerse en la línea sucesoria. La verdad es que es una irresponsabilidad enorme y que habla de Sí. para dónde quieren gobernar y para qué sector quieren Le gobernar quiero hacer una en caso de llegar pregunta nuevamente al poder. a Cano, porque hay un run, sobre todo en la oposición, ¿no? Que dice,
Mansur, ¿es un especialista en fraude? No, mire, hay un sistema político en la Argentina. Lo dice mucha gente de junto, ¿no? No, a ver, lo primero que está en tensión es el sistema político. Digamos, es inadmisible que a esta altura de la democracia estemos discutiendo que si vos no sentás, como decía Cintia, o como puede cada uno contar su experiencia en su provincia, 4.500 fiscales, el caso de Tucumán, mesa donde vos no pones fiscales, no es que no están tus votos, no se garantiza la voluntad popular. Entonces, Mansur, Infran, digamos, hay provincias donde el clientelismo político forma parte de la naturalidad y de la normalidad en cada proceso electoral. Lo hemos visto en esta elección, en esta última elección. Gerardo Morales, en Jujuy. Hace un año y 3 meses que no deja asumir a Gastón Remy, que es diputado del Frente de Izquierda, que en ningún lugar, y vos lo sabés bien, en ningún lugar tuvimos problemas para que nuestra forma de rotación en las bancas se lleve adelante. Transformó la provincia. No permitieron asumir al diputado que lo votaron 65.000 personas. No, te digo para que claro, que Morales, que es radical de tu partido también. Espérate, cada vez que Cano castiga a los gobernadores peronistas, de Caño le hace una estocada con... Lo defiende en el fondo. Sí, claro, Morales. Lo defiende a Mansur. A ver, no, yo no estoy diciendo lo que eso. te digo es no, él no tiene cómo defender a Morales. Cuando se pone eso digamos, que Mansur va a garantizar el fraude, me parece que... una exageración. Es una exageración en el sentido de que prácticas políticas reprochables existen en la Argentina. Y existen y lamentablemente nos tenemos que comprometer todos a erradicarlas. Entonces, naturalizar esas prácticas es lo que nos llevó en cada proceso electoral. Vemos cómo personas de otros países se empadronan para votar en Argentina, vemos cómo se reparten planes o pensiones a personas que viven en otros países. En mi provincia vemos cómo hay gente de Santiago que vota en Piedrabuena, que es Tucumán. Entonces, lo que está en tensión ahora es garantizar, a partir de que el oficialismo puso como un objetivo de vida o muerte, revertir el resultado electoral del 14 de noviembre, con entrega de heladeras, con bonos. Yo no creo, no creo que un bono de 5.000 pesos le modifique a la gente en el sentido que votó en las PASO. Porque realmente te termino con esto. Hay un discurso muy peligroso, Marcelo. La gente está mal. Es muy peligroso porque instalar esta idea, cuando aparte creo que hemos tenido la votación que más rápido dio a conocer los resultados. Un escrutinio ejemplar sobre el cual nunca no hubo una sola duda. Y bueno, que además perjudicaba a este gobierno. Y no tuvo ningún problema este gobierno en darlo a conocer, a diferencia de otras experiencias. Yo no quiero irme para atrás, pero... Nunca en la historia argentina estuvo en discusión el resultado de una elección. En la historia de la recuperación democrática jamás. O sea, y la verdad es que nuestro sistema electoral tendrá miles de defectos, pero la verdad es que todos los demás que me quieren venir a vender están plagados de denuncias en todos los países donde se implementaron. Y hasta Alemania tuvo que volver a un sistema más parecido al de la Argentina. La verdad es que es irresponsable decir eso. La verdad que, además, decir... se pueden comprar fiscales, sí, se pueden muchas cosas, pero la verdad que... Y habrá que decir que Cano venga a hablar de Mansur cuando tuvimos, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, un diputado opositor baleado, un diputado del peronismo baleado, ¿Qué tiene que ver eso, en un acto durante la celebración de una campaña, y no suscitó el repudio del arco opositor. La verdad es que es llamativo, porque no es que solamente los buenos están todos de un lado y los malos están todos de un lado. Hay prácticas que hay que niveles para abajo. El sistema electoral. El sistema electoral. Vamos a hay que ser más responsable cuando se dice ciertas cosas. Convengamos una cosa. El sistema electoral nuestro es anacrónico. Esto de la boleta larga y repartir 10 millones de votos y entrar a las mesas y al cuarto oscuro y que haya, no sé, cientos y cientos de boletas, la verdad que es absolutamente anacrónico. El costo es muy alto porque los fiscales de los partidos, por lo menos en el interior, cobran, hay que pagarles. No es que en algunas zonas o en pocos lugares lo hacen por militantes. Yo nunca cobré por en la mayor parte de las provincias, los partidos políticos le pagan un viático a los fiscales. Pero los gobernadores están en la mayor parte de las provincias. No lo veo mal porque el bueno fue barato. Déjenme escuchar, ¿no? Sabía que lo bueno era barato. Entonces, lo que quiero decir es que este sistema es anacrónico. De una vez por todas,
la conducción de todo el proceso electoral tiene que salir del Ministerio del Interior y pasar a la Cámara Nacional Electoral. La Cámara Nacional Electoral es la que tiene que conducir todo el proceso electoral, desde la pauta publicitaria de los partidos hasta el control, el ordenamiento, el sistema de elecciones. Esto es muy anacrónico, esto de andar repartiendo boletas enormes, se presta para cualquier cosa. Marcelo. Es cierto que si vos tenés un fiscal sentado, no hay fraude. No hay posibilidad, porque el que firma el acta de escrutinio al final es tu fiscal, se lleva una copia, mandan el telegrama por el correo, Jorge, y listo. Jorge, Ahora, Tucumán se anuló una elección. Ese sistema. Tucumán se anuló una elección en el 2015. ¿Cómo? La elección donde yo competí con Mansur, la Cámara, se anuló la elección y se modificaron resultados de escrutinio, de planilla, y están las filmaciones que se abrieron la urna, porque hay todo esto que vos decís de que pase a la Cámara. Está todo politizado el sistema electoral. La misma Junta Electoral de la provincia era el que fue ministro de gobierno 11 años de Alperoy, con lo cual no tenés garantía de transparencia. Entonces, me parece que discutir estas cosas a esta altura de la democracia, en esto deberíamos estar de acuerdo. Sí, deberías preguntarle a Lustó si está seguro de que perdió en el 2015 en el balotaje contra Rodríguez Larreta. Porque hubo, en ese voto electrónico que se vende como la modernidad, hubo ese día más de 5 intrusiones. Juan Manuel, y ese voto electrónico que nos quisieron vender es el que se aplica en Venezuela, donde ustedes dicen que hay fraude. La verdad que se cuestiona los resultados cada vez que uno tiene miedo de perder o de que haya un cambio de nosotros presentamos las mismas reglas para todas las elecciones y siempre vamos a respetar los resultados de las urnas. Yo no soy de los que creen que de un lado están los buenos y del otro están los malos. Esto para que quede claro, y tampoco pongo en tela de juicio el resultado del 14 de noviembre, porque creo que efectivamente cada una de las fuerzas políticas van a tener que garantizar la fiscalización. Esto que dice yo me parece que es un tema que sensatamente lo tenemos que discutir. Porque la fuerza que no tiene capacidad es el sistema más seguro que existe, el sistema que hay hoy. Tenemos que ir terminando. Podrá mejorar seguro, pero es seguro. Si hoy estoy sentada aquí y les agradezco la invitación, es porque nuestro Frente Más Valores pasó las PASO. Y la verdad que nuestros más de 131.000 habitantes bonaerenses que nos votaron, hemos sido todos víctimas de un sistema súper complejo, que verdaderamente discrimina y deja fuera a los partidos más chicos, pero que en realidad no es por el partido, sino por lo que representamos o por la gente que nos vota, que están quedando afuera. Viví en todas las etapas, la impresión de las boletas, el dinero que circula, lo que uno puede hacer o no en la campaña, después todo el tema de la fiscalización en las escuelas, el correo que no llega, y vos decís, lo pagué, lo pagamos todos. Bueno, pero sin embargo, yo lo que quiero destacar es que en el Juzgado Federal de la Provincia de Buenos Aires, el juez Ramos Padilla entendió que nosotros estábamos tan convencidos de la verdad y de que nuestras boletas estaban completas dentro de la urna, y fue un proceso de 15 días muy arduo, muy difícil para un partido chico como el nuestro, pero él entendió y la verdad que aplicó la justicia como debía hacerlo y pidió la apertura de las urnas, algo que nunca se ha hecho, es un hecho sin precedentes que se hayan abierto tantas urnas, porque él entendió que los votos estaban. Así que la verdad es que es histórico y bueno. Eso es positivo. Fuimos víctimas, pero las urnas se pueden abrir porque los votos cerrar, están físicamente puestos ahí. En los sistemas informáticos, por ejemplo, que rigen la Ciudad de Buenos Aires, el voto queda desperdigado en un software que nunca se sabe finalmente. He visto muchas cajas vacías, ahora cuando las... Bueno, pero por lo menos queda constancia física de lo que se plasmó y de lo que no hubo. Gracias a los 5 por haber Gracias estado a con los nosotros, 5.